Vamos a seguir viendo este salmo. Vamos a leerlo. Estos 5 versículos restantes. Carlos, ¿me haces favor de leerlos, por favor? Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Esta última parte, a partir del versículo 29, estamos viendo que es una alabanza. Y es una alabanza que comienza en singular, diciendo: yo voy a alabar a Dios, a pesar de las situaciones que haya yo tenido o que esté viviendo, yo voy a seguir alabando a Dios. Y finalmente habíamos visto exactamente que la semana pasada comenzamos con esta preciosa alabanza, en donde pues estaba David, no importando la condición en la que él estaba viviendo, tomó la decisión de decir: bueno, Dios, yo te voy a alabar, porque independientemente de que el día de hoy esté en una situación difícil, sé que tú me vas a rescatar, y sé que además esta prueba tiene su objetivo. Habíamos visto en una reunión anterior algunas cosas muy importantes, algunos comentarios importantes acerca de la prueba, cómo Dios utiliza la prueba en nuestras vidas, cómo al estar probados nosotros podemos tener la certeza de que esa prueba no se ha ido del control de Dios, sino al contrario, Dios la permite. Y algo que se me quedó muy grabado en aquel entonces que vimos, es que esa prueba no solamente es una prueba aislada, sino es parte del diseño de vida que Dios tiene para nosotros. Cuando yo me convertí, pues yo tuve siempre muy en cuenta que todo lo que había yo vivido, lo que Dios había permitido, desde el lugar donde nací, el entorno que Dios me puso, no era más que una situación en donde Dios iba armando un rompecabezas en donde finalmente me iba a encontrar. Los quebrantos finales en mi vida de incredulidad no eran más que esos toques finales, esas pruebas que en ese momento pues no me explicaba yo por qué venían, pero que iban a dirigirme a la salvación. Después de haberme convertido, pues yo me he dado cuenta que también tiempos buenos y tiempos malos han constituido un plan de vida de Dios para mí. Ajá. Me gusta mucho cómo Eclesiastés 7:14 nos habla de estos puntos. ¿Quién tiene la versión NBD para poder leer en Eclesiastés 7:14 que la haga con favor de compartirla? Miguel, por favor. Disfruta de la prosperidad mientras puedes, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta época. Exactamente, qué impresionante. ¿Y por qué Dios quiere que entendamos que no hay nada seguro en esta vida? Para que no nos agarremos de nada, sino nos agarremos de alguien que no solamente está en esta vida, sino que trasciende a la eternidad, que es Dios. Ajá. El único pilar, el único mástil que podemos agarrarnos y estar seguros es Jesús mismo. En nuestra vida se nos presentan muchos otros lugares que nos pueden servir como agarraderas, ¿no? Si tú sabes que tienes problemas para mantenerte de pie, tú podrías confiar en una agarradera que no esté muy bien agarrada, que no esté muy bien puesta. Bien sujetada. Pues no. Pero tú puedes confiar en Jesús.
Entonces, por eso me encanta cómo lo dice esta versión, porque dice, para que el hombre no esté nada seguro de las cosas de esta vida. Y el trabajo de Dios continuamente, tanto en el incrédulo para que venga Jesús, como en el creyente para que confíe en Jesús, es enseñarnos que nada es seguro en esta vida. Ese es un punto muy, muy importante. Y bien, pues una vez que hemos comentado de estas pruebas, vemos esta enseñanza y cómo termina. Fíjate que nosotros conocemos las alabanzas a Dios y los sacrificios más bien como acciones que hacemos a favor de Dios. Los que en un principio tuvieron una religión o tuvimos una religión que nos hablaba mucho acerca de las obras, pues tenemos muchas veces muy pegado esto, el hacer obras para poder pensar que hacemos algo delante de Dios, pero Dios nos enseña que no. Esas obras, acuérdense que es como este sacrificio que dice que Dios, me llamó mucho la atención en el versículo 31, agradará a Jehová más que el sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos o pezuñas. ¿De qué le sirve a Dios un sacrificio, un montón de carne con cuernos y pezuñas? Eso no era lo importante, sino lo importante era lo que significaba. Esa confianza no en tu sacrificio, no en tu trabajo, sino esa confianza y ese gozo en el sacrificio de Jesús, en lo que representaba ese sacrificio, el sacrificio de Jesús. Y bien, pues viene la parte final de la alabanza, que empieza diciendo aquí, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá nuestro corazón. Uno de los propósitos de las pruebas, ya que hemos estado hablando de los propósitos de las pruebas, es que en tu vida haya un testimonio delante de los hombres. Hay ciertas pruebas que de repente vienen a tu vida y que tú puedes decir, pero ¿cómo Dios va a traer un testimonio a través de esta situación que estoy pasando en mi vida? Esta situación que me está humillando, esta situación que se salió fuera de mi control. La gente que no vive para Dios va a ver mi vida y se va a desanimar. Muchas veces puedes pensar, pero sabes que a Dios no se le ha ido esto de sus manos, sino que esta situación que estás pasando en tu vida, Dios la va a utilizar para alentar a otros. Fíjate cómo dice esta parte. Lo verán los oprimidos y se gozarán. David estaba siendo oprimido. Sin embargo, estaba alabando. Cuando alguien ve este testimonio, se alienta. Porque tú puedes decir, es que yo no estoy viviendo lo que vive esta persona, o estoy viviendo algo parecido a lo que vive esta persona, pero estoy viendo cómo Dios está sacándolo en victoria en medio de la prueba. Entonces esto te alienta. Muchas veces aquel testimonio que parece perfecto y que todo me va muy bien y que la primera vez que apliqué esta enseñanza me dio resultado y se abrió el cielo y todo eso, pues a mí me desalienta muchas veces ese tipo de testimonio, ¿no? Porque no me enseñan un testimonio real como el que muchas veces vives en tu vida. Pero aquel testimonio que te enseña que a pesar de las luchas y a pesar de la incredulidad, Dios te da victoria y aumenta tu fe, ese es el testimonio que realmente alienta, ¿no? Lo verán los oprimidos y se gozarán. Sí, una de las cosas por las cuales tú puedes estar viviendo en tu vida, en esta vida, es porque alguien que vaya a tener ese mismo problema, tú vas a ser usado como un gran consolador para esa persona. Tú vas a poder decir, el mismo Dios que me sacó adelante, o que me está sacando adelante, que me está dando todo este gozo y todo este aliento, es el mismo Dios que te va a sacar a ti adelante, ¿no? Y para mí el siguiente parte es un versículo que nos habla mucho del resumen de como el colofón o la moraleja de este salmo. Claro, no podemos hablar de una moraleja porque pues todo aquí es una enseñanza espiritual, ¿no? Pero digamos, un resumen muy importante dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Cuál fue el secreto de David en este salmo, en esta prueba? Buscar a Dios. En un principio dijo, Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Después dijo, bueno, sí, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero voy a orar a ti. Y después Dios lo restituyó. Entonces,
Si tú todavía no has conocido el perdón de Dios a través del arrepentimiento, busca a Dios y tu espíritu, tu alma vivirá. Nunca se te olvida, a lo mejor esto lo has escuchado 1,000,000 de veces, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Te sientes que estás reprobado por Dios? Sí, efectivamente puedes estarlo, pero no te preocupes. Hazle caso a esta promesa, busca a Dios y vivirá tu corazón. Ese es algo muy importante. Y otra cosa, como creyentes, si tú ya has disfrutado del amor de Cristo, a veces hay situaciones que nos llevan a desanimarnos. Hay dos tipos de prueba, ya hace ratito lo estábamos comentando mi familia y yo. La prueba que es intensa y es corta, que se necesita así con emergencia, que Dios te saque. O la prueba que no es tan intensa, que es a largo tiempo, que las cosas no cambian, pero dura tiempo y esto te desalienta. Muchas veces la misma rutina a veces te hace que tu vida la sientas como seca. ¿Sabes qué? No importa qué estás pasando, busca a Dios y vivirá tu corazón. Muchas veces el hecho de entrar en una vida rutinaria, empiezas a tener una oración rutinaria, empiezas a tener una lectura de la Biblia rutinaria, a ver qué te dejó la palabra de Dios el día de hoy, ¿no? Ay, pues no me acuerdo, me estaba durmiendo, ¿no? ¿Sabes qué? Es un buen momento, es el momento necesario para que busques a Dios y vivirá tu corazón. Sí, esa es una responsabilidad nuestra, ejercitarnos en los medios de gracia. Dios nos los ha dejado y nos los ha dejado como gracia. La salvación sigue siendo por gracia, pero es importante que busques a Dios y vivirá tu corazón. Bien, versículo 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Saben ustedes, les preguntaba a mis hijos en el desayuno, ¿saben qué quiere decir la palabra menesteroso? Necesitado, exactamente, ustedes ya la saben muy bien. Exactamente, dice, oye a los necesitados. Dios oye a aquellos que lo necesitan. ¿Sabes cuándo no nos oye? Cuando no lo necesitamos. Cuando hacemos una oración rutinaria, cuando decimos amén. Y entre más rápido la acabe y más rápido diga el amén, mejor, ¿no? Porque así ya continúo con otras cosas que tengo prisa de hacer, ¿no? No, Dios no oye esas, porque es una oración de un corazón lleno. O también un corazón que habla mucho de sí mismo, de que no, como ¿se acuerdan el escriba que estaba, o el fariseo que estaba en el monte a orar, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno de lo que es un corazón necesitado, o lo que es un corazón que no necesita de Dios. Entonces este fariseo decía, Dios, mira, qué bueno soy, ofrendo todo, doy el diezmo de todo lo que tengo, ayuno muy seguido, en fin, y mira, y no soy como publicano, ¿no? Que es un ladrón y todo eso, ¿no? Pero atrás estaba el publicano realmente con un corazón necesitado, en donde, a diferencia de que, fíjate, me encanta cómo dice esta parte, el fariseo, el escriba, estaba orando en alto, con la cabeza levantada, pero orando para sí mismo. O sea, su oración no pasaba de 1 metro de distancia, ¿no? Mientras que el otro, el publicano, oraba para con Dios y le decía, Dios, sea mi propicio. ¿Tú sientes que Dios necesita ser propicio a ti? ¿O sientes que ya es propicio porque pues así lo mereces, ¿no? No, o sea, qué bonita esa oración en donde realmente había un corazón menesteroso, un corazón necesitado. Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso Jesús en esa parábola, habla diciendo, ciertamente, el que primero fue justificado, hablándolo con otras palabras, fue el publicano. Ese fue el que verdaderamente fue escuchado.
¿Sí? Bueno, a veces se observa muy claramente cuando la religiosidad nos lleva a concentrarnos en decir, qué bendecida soy, estoy tan bendecida. Y dejas de tener esa relación que debes de tener. Se concentra uno en las bendiciones, y no está mal ver tus bendiciones, pero también hay que estar escudriñando, ¿no? Para ver lo que realmente necesitas. Pero yo veo que, sobre todo entre personas salvas, se concentra mucho en, no, yo soy bendecida, ya desde aquí ya no va a pasar nada. Sí, como y ese es el engaño de Balaam. Ajá. Esa es la doctrina de Balaam, precisamente. Ya das por un hecho tu bendición. Sí, ya la tengo. Ajá. Ahora, qué bueno que, como dices tú, disfrutes y agradezcas las bendiciones, pero no las des por hecho, sino te das cuenta que esas bendiciones las tienes no porque las mereces. Y muchas veces también sabes cómo se ve esto, que tú empiezas a irte por otro camino cuando tú dices, es que yo soy muy bendecido. No, es que esta persona ve, ¿no? Entonces muchas veces empezamos a ser muy duros con las personas que tienen un pecado que sale a la luz, ¿no? O que están en una prueba. O que están en una prueba, ¿no? O sea, y nos portamos, más que consoladores, nos portamos como los amigos de Job. Consoladores, molestos, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante. Me encanta cómo dice esta parte, dice, y no menosprecia a sus prisioneros. La primera imagen que tengo yo con respecto a estos prisioneros es definitivamente alguien que está en la cárcel, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos sufrir porque somos prisioneros de Dios. ¿Qué quiere ser prisionero de Dios? En cierta manera, estar únicamente supeditado a su voluntad. Nosotros podemos estar sufriendo una prueba, sufriendo el menosprecio, porque eres prisionero de Dios. ¿Qué ejemplo puedo dar en este aspecto? En la palabra Jeremías, por ejemplo. Me impresiona mucho. Jeremías sí fue un tiempo en su vida prisionero físicamente, cuando estuvo él encerrado en esa cisterna y después en el patio de la cárcel. Ahí él sí fue privado de su libertad por los hombres. Sin embargo, verdaderamente él estuvo siendo prisionero desde ese momento que recibió ese llamamiento. Y entonces, cuando él se queja delante de Dios, dice que sabes que por amor de ti sufro afrenta, porque él se constituía a sí mismo su prisionero, el prisionero de Dios, el esclavo de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo aquí dice, y no menosprecia a sus prisioneros. Estos prisioneros de esperanza, que también dice la Biblia, pueden ser muy menospreciados en el mundo. Ajá. Podemos tener pobreza, podemos tener falta de libertad, podemos tener, y no falta de libertad porque alguien nos encarcele, sino porque en la situación que estamos viviendo, queremos salirnos de ella, sin embargo, seguimos presos en esa situación en tu vida. Podemos ser menospreciados por el hombre. Ay, mira, este pobre, como qué mal le ha ido, ¿no? Sin embargo, date cuenta que si estás siendo ese prisionero de Dios, verdaderamente eres un hombre libre y rico delante de Dios. Muchas personas pueden tener mucho más libertad que tú para ir y venir a donde quieran, para hacer o deshacer lo que quieran, pero son verdaderos prisioneros del pecado. O sea, me acuerdo que algunas veces siempre me decían esa parte cuando en una reunión familiar o alguna cosa, oye, pues, jajaja, tú no puedes tomar, ¿no? A ti te está prohibido el tomar, o a ti te está prohibido el fumar, o hasta... Y yo decía, y yo llegaba a la conclusión después, decía, es que realmente cuando yo hacía todo esto, lo que no podía dejar era de hacerlo, ¿no? Entonces ahora realmente soy libre de aquello que me ataba el pecado anteriormente, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto. Acuérdate, si tú te sientes que estás
aprisionado en una prueba, en una situación, acuérdate que Dios no menosprecia a sus prisioneros. La ofrenda de la viuda pobre, ha sido la ofrenda más famosa de todos los siglos. Nadie ha hecho una ofrenda más famosa que aquella pequeña ofrenda de la viuda pobre. Y acuérdate la libertad que Pablo y Silas experimentaron estando con sus pies atados en el cepo, en el lugar más recóndito de la cárcel, en Filipos. Ellos eran mucho más libres que las autoridades, que el carcelero propio. Y tan gozosos estaban de lo que estaba sucediendo, que empezaron a entonar cánticos e himnos. Qué hermoso ha de sonar delante de Dios, que estando en medio de una prueba, tú puedas dar un cántico de alabanza, como Pablo y Silas en su momento lo dieron, y como David lo está haciendo. Así que somos exhortados a través de este salmo hermoso a alabar a Dios a pesar de los tiempos difíciles. Y finalmente tenemos la última parte. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Aquella alabanza que había empezado en un sentido personal, como lo vemos en el Salmo, en el versículo 30, en donde dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Ahora David, lleno del Espíritu y lleno de ese gozo de la alabanza, exhorta a toda criatura, en los cielos y en la tierra, en los mares, a alabarlo. Una vez más, se cumple aquello de que nuestro testimonio, nuestra prueba es como parte de ese testimonio para poder alentar a los demás. Es muy fácil que los demás te puedan ver alabando a Dios cuando te va bien, pero es muy impactante cuando alguien, a pesar de las pruebas que estás viviendo, te vea con un corazón alabándolo a Él. ¿Sí? Así concluyen los Salmos 149 y 150. Sí, en pura alabanza. Fíjate qué curioso, la forma como concluyen los salmos es esa. Ajá. Y bien, pues dice una promesa muy hermosa acerca de Sion. Vamos a ver. Dice, Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán ahí y la poseerán. Las descendencias de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Cuando David escribió este salmo, pues llevaba probablemente pocos años de haber conquistado, Sión es Jerusalén, pocos años de haber conquistado Jerusalén. Entonces, pues podríamos ver que la ciudad de Sión como ciudad de David, como ciudad de Dios, llevaba muy poquito tiempo en la historia. Sin embargo, él ve algo profético adelante. Esa ciudad de Sión estaba por vivir a final del tiempo de David y en el tiempo de Salomón, tiempos muy gloriosos. Sin embargo, después, con el paso de los siglos, iba a ser invadida y iba a ser destruida. Para después, con el paso de los años, volver a ser reedificada y viviera otro tiempo de abundancia y glorioso en el tiempo en que Jesús vino. Posteriormente, al poco tiempo, iba a ser una vez más invadida y ahora sí completamente destruida. Y así iba a durar durante casi 20 siglos. Sin embargo, en esta mirada que está dando este salmo, podemos darnos cuenta cómo finalmente hay esa promesa de cómo Sión iba a ser
finalmente edificada, reedificada, e iba a ser como una herencia para aquellos que son los descendientes de sus siervos. Aquellos que son los descendientes de los siervos, y vemos que esa descendencia de los siervos, hablando de la descendencia de su siervo Abraham, no es una descendencia en cuanto a la carne, porque muchos descendientes en cuanto a la carne, pues fueron reprobados porque no creyeron. Vemos claramente que el libro de Romanos nos hablaba de que esta descendencia era la descendencia de Abraham por la fe. Y es impresionante ver durante muchos siglos esta ciudad, la ciudad de Jerusalén fue abandonada y era menospreciada. Dice la Biblia que dicen los registros históricos que era morada de chacales, ¿no? Sin embargo, tendría que ser, iba a volver a ser, y ahora en nuestros tiempos podemos ver que es otra vez una ciudad habitada, viva y próspera. Ahora, esto nos lleva a pensar, más allá de Jerusalén, más allá de Sion, nos habla también de la iglesia. La iglesia que ha durado también casi esos 20 siglos, durante mucho tiempo ha sido débil, perseguida, menospreciada. Hoy más que nunca la iglesia se menosprecia mucho, se persigue mucho también. Hoy más que nunca no solamente hay ataques de fuera, sino también los ataques internos. La iglesia ha sufrido mucho a través de las falsas doctrinas. Hay, si por así decirlo, podemos decir iglesias, pero que enteramente no son rebaños de Cristo, porque debido a una mala doctrina que tienen, a una falsa esperanza en la salvación que hay. Congregaciones enteras, las cuales no son salvas. Bien, pues esa iglesia, Jesús también la lleva a ver y la lleva a proyectar en un futuro como una iglesia gloriosa, como una novia hermosa, presentada sin mancha para recibir a su Señor y que su Señor habite en medio de ella, ¿no? Me gusta mucho esta parte que dice en Apocalipsis 21, versículos 2 al 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí podemos ver una unión entre ese concepto de la Jerusalén, pero también en ese concepto de la iglesia de Dios como el pueblo de Dios, en donde es hermoso, como una esposa ataviada, una esposa arreglada, adornada, lista para recibir a su esposo. ¿Sabes qué me impresiona? Anteriormente, cuando estaba Jerusalén, estaba su templo, y el templo era el lugar en donde el pueblo se podía reunir con Dios, pero solamente podían estar en la presencia de Dios un solo hombre, el sumo sacerdote. Y solamente podía estar en un día nada más, en el día de la expiación. Bueno, la gran diferencia es que ahora en esta Jerusalén Santa, Dios va a habitar en medio de los que estén ahí. ¿No se te hace maravilloso? El poder verlo cara a cara, ya no a través de una cortina, ya no a través sino verlo de alguna manera. Si tú conoces bien a tu Salvador, lo vas a reconocer en ese momento. Y vas a decir, y bueno, no sé si lo vayas a decir, pero aquel Salvador, aquel Dios que poco a poco se fue revelando en mi vida, ahora lo conozco tal y como Él es, ¿no? Bien, pues terminamos aquí el Salmo. No debemos olvidar en los tiempos difíciles, cuando hay tristeza, cuando no vemos la solución, cuando nos vemos rodeados de fracaso y desaliento, que Dios traerá un final glorioso como este.
solamente se nos pide un tiempo de espera. ¿Seremos fieles en ese tiempo? Es la pregunta. ¿Cómo encontrará nuestro Rey y Salvador nuestra fe cuando Él regrese? Bien, los tiempos de prueba y los tiempos son tiempos de espera y vale la pena esperar, porque a su tiempo recibiremos ese galardón.